Buenas tardes con todos. Vamos a empezar las clases del día de hoy. Recuerden que hemos venido hablando de los enlaces químicos. En este caso hablamos del enlace metálico. También recuerden que hablamos del enlace eh, iónico, que en este caso decíamos que existe, se podría decir, una regla en el cual nosotros debemos basarse para formar estos enlaces. Y recuerden que esta baja energía de ionización nosotros vemos en la tabla periódica. En este caso, las electronegatividades elevadas también vemos en la tabla periódica, ¿no? Si tienen su tablita a la mano, eh, sáquenla. Yo también voy a buscar en el internet, en este caso, la tablita, ¿no? Ya tenemos la tablita. En este caso, la baja energía de ionización se podría decir que son los elementos eh, de la parte inferior izquierda de la tabla, ¿no? Y en cambio, em, las altas electronegatividades, en este caso, ejemplo, se podría decir, tengo al flúor, al oxígeno, al nitrógeno, al cloro, con altas energías, con mayor electronegatividad. En este caso están en la parte superior derecha, ¿no? Los que tienen mayor electronegatividad. Y bueno, en este caso, em, nosotros hemos colocado al sodio y al cloro, ¿no? Como ejemplo. Recuerden también, vimos el enlace metálico. En este caso, ¿qué decíamos del enlace metálico? Mencionaba en este caso que mantiene unido a mismos átomos de un elemento metálico. Recuerden, ¿no? De ahí el nombre de enlace metálico. Mantiene unido, pues, a elementos metálicos, obviamente, en este caso, del mismo metal, del mismo elemento. Por ejemplo, plata, 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 todos son plata. Entonces, este enlace mantiene unido a todos los átomos de los elementos entre sí. Recuerden que todos son el mismo elemento. De ahí el enlace metálico. Hablamos también de un poco de sus propiedades y mencionábamos que los metales comparten propiedades con sustancias iónicas, ¿no? Las propiedades que comparten, yo mencionaba que son capaces de producir la corriente en estado fundido, aunque también conducen la electricidad en estado sólido. Pero recuerden que mencionaba que en estado líquido no conducen electricidad, ¿no? Sino fundido, estado sólido en este caso. Listo. Adicionalmente a esto también les mencionaba que se caracterizan por tener altas temperaturas de fusión y ebullición y también que presentan, obviamente les mostraba la fotito, una dureza elevada, ¿no? Y contra, y, y, y decía que no son frágiles, ¿no? También, en este caso. Porque recuerden que hablando de las propiedades de los compuestos iónicos, yo mencionaba que sí son frágiles, ¿no? Listo. Y hoy vamos a ver en cambio el enlace covalente. Recuerden, ya vimos el metálico, ya vimos el iónico y ahora vamos a ver el enlace covalente. Este enlace químico covalente pues entre dos átomos que comparten un par de electrones. Menciono en este caso que comparten un par de electrones. El enlace siempre se suele presentar con una línea horizontal que indica el par de electrones compartidos. Miren. Por ejemplo, en el cloro, yo tengo el enlace compartido entre los dos a través de, miren, voy a colocarles el dibujito más grande. Si ven, aquí tengo en este caso la línea horizontal que indica los
electrones compartidos, ¿no? Entre los átomos. Tengo átomos de cloro en este caso, cloro, cloro. Y comparten los electrones. Por ejemplo, cloro 2 me dice aquí. Obviamente separen cloro uno y 2. Ya tengo en este caso cloro 2 y comparten electrones. Entonces lo hacen mediante, obviamente, una línea horizontal. Esto quiere decir que comparten sus electrones. Pues también se podría decir que cumplen la regla del octeto. Por ejemplo, tengo yo el cloro que tiene su valencia 7 en este caso. Entonces tengo un cloro que tiene 7 de color rojo y tengo un cloro que tiene 7 de color azul. Entonces, ¿qué menciono? A través del cloro rojo y el azul comparten los electrones. Comparten estos electrones, ¿no? Entonces, al compartir los electrones, deben, debemos poner la rayita horizontal. Ahora, en cuanto al oxígeno, tenemos igual oxígeno 2. Ahora, mis electrones compartidos, miren, son 4. De ahí el doble enlace que tiene mi oxígeno. ¿Sí ven? Comparten 4 electrones porque recuerden que deben cumplir la regla del octeto cada uno de ellos. Y en este caso el oxígeno tiene 6. Miren, dos rojos y aquí dos rojos, 6. En el otro oxígeno de color azul igual, dos rojos y dos rojos. 6 también. Ahora, comparten 4 electrones para así poder llegar 8 y 8, completar el octeto. Al igual que el nitrógeno tiene 5. Si ven, uno 2 3 4 y 5. Aquí uno 2 3 4 y 5. Comparten en este caso un triple enlace. Uno 2 3 4 5 y más los 3 en este caso 5 6 7 y 8. Todos completan la regla del octeto. Y al momento de que completan la regla, pues se les dibuja, como menciono, una flecha horizontal en la cual depende de cuántos electrones está compartiendo para así colocar las flechitas horizontales. Esto en cuanto a mi enlace covalente y cómo se representa, ¿no? Tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud en cuanto a esto que he mencionado. Listo, entonces si no existe ninguna duda, ninguna inquietud, recuerden, siempre depende de los enlaces que comparte para yo colocar en este caso las líneas horizontales. Recordarles también que en este caso el enlace covalente es a través de elementos igual de eh, del mismo compuesto, pero en este caso es enlaces no metálicos, enlaces de elementos no metálicos. Ahí tengo yo enlaces covalentes. Recuerden que el enlace metálico, en cambio, eran con elementos metálicos y mis enlaces covalentes, en cambio, son con elementos, em, son con elementos, en cambio, son con elementos, en cambio, no metálicos, ¿no? El covalente. Listo. Vamos ahora a mencionar, igual hablando de nuestro enlace covalente,
Recuerden que estamos hablando de este enlace y mencionamos en este caso que este enlace es a través de elementos del mismo compuesto, obviamente, pero de no metales. De ahí el ejemplo, tengo el ejemplo del cloro, tengo el ejemplo de mi oxígeno y tengo el ejemplo de mi nitrógeno, ¿no? En este caso, los enlaces, ¿no? Como mencionamos, en este caso, los enlaces covalentes, voy a hacerles ahora sí más pequeñito. Ya. ¿Qué mencionamos? Pues los enlaces, este enlace químico es entre dos átomos que comparten un par de electrones. Recuerden que el enlace se suele presentar, como menciono, con una línea horizontal que indica el par de electrones compartidos. También mencionaba que los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles y triples, dependiendo el número, obviamente, de electrones de valencia que completen o que falten en el átomo, obviamente, para completar este octeto que obviamente ya explicamos en este caso en el ejemplo. Si es un enlace simple, comparten dos electrones, si es un enlace doble, comparten cuatro electrones, si es un enlace triple, comparten seis electrones. Y pues estos enlaces se podría decir que están presentes en las moléculas que se forman mediante el compartimiento de electrones y de ahí obviamente se denomina covalentes a estos enlaces que comparten electrones. Listo. Pues mencionarles también que a veces los enlaces covalentes son polares cuando uno de los átomos tiene mayor electronegatividad que otro, o son apolares cuando los electrones se comparten de manera equitativa entre los átomos, ya sea con afinidad electrónica similar o igual, sobre, en este caso, todas nuestras moléculas diatómicas. ¿Qué quiere decir esto de moléculas diatómicas? Pues las que tienen, en este caso, se le escriben con el 2 abajito. El cloro, el oxígeno, el nitrógeno, también hay otro ejemplo, el flúor, el bromo, el hidrógeno también es diatómico, ¿no? En este caso, con el 2 abajito. Esto significa diatómico, ¿no? Listo. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, pregunta para ustedes, ¿no? Tengo a Nirvani, Eric, Angelita y Gilda. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre el enlace metálico y el enlace covalente? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Nadie. Repito, en este caso, ¿qué nos quiere decir cuál es la diferencia entre enlace metálico y enlace covalente? Eh, tengo a Eric, me aparece en pantalla. Eric, cuéntame, ¿sabes cuál es la diferencia entre el enlace metálico y el covalente?
Eric está por ahí, o si no tengo Angelita, Gilda, Nirvani. ¿Cuál es la diferencia entre mis dos enlaces? Iónico y covalente. Perdón, metálico y covalente. Angelita, ¿estás por ahí? Sí, Luisa. Tal vez sabes cuál es la diferencia. Gilda, Nirvani está por ahí. Sí, profe. Tal vez sabes cuál es la diferencia entre estos dos enlaces. Listo. Entonces, la diferencia en este caso entre el enlace metálico y el enlace covalente es que en el enlace metálico es entre átomos de un mismo elemento, pero en este caso debe ser elementos metálicos. Y estos elementos metálicos no comparten los electrones. El enlace covalente es a través de elementos no metálicos y mi enlace covalente comparte electrones. Esa es la diferencia entre entre mis dos enlaces, ¿no? Listo. Vamos ahora a hablar de la representación de las estructuras moleculares en este caso, ¿no? Para la representación de las formas que tienen las sustancias químicas se emplean modelos. Uno de ellos se basa en las ideas, en este caso de Lewis y de nuestro querido científico Cousel. Estos científicos formaron, en este caso ellos mencionaron, formularon que los átomos se combinan para adquirir configuraciones electrónicas como la de los gases nobles, ¿no? Y ahí otra vez se plantea en este caso la teoría de Lewis, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría de Lewis? Pues la teoría de Lewis plantea que los electrones de valencia se distribuyen en una molécula determinada para formar los enlaces entre un átomo central y pues obviamente los enlaces que siguen, en este caso se les denomina ligandos a mis enlaces con el átomo central. Otra, en este caso, otra teoría que plantea también nos dice que generalmente el átomo central es el elemento menos electronegativo y el que se encuentra en menor proporción en la molécula, el átomo central. Y en cuanto a los ligandos, se ubican de forma tal que estos se hallen lo más lejos posible entre ellos, ¿no? De los ligandos. Siempre deberemos colocarles lo más lejos posible entre ellos. También nos menciona la teoría de Lewis que siempre que sea posible, los ligandos tienen que contener, perdón, cuatro pares electrónicos a su alrededor. Cuatro pares electrónicos a su alrededor, lo que se conoce obviamente como la regla del octeto. La teoría de Lewis también plantea que los electrones de valencia que no se pueden ubicar en el contexto de los ligados se debe posicionar en el átomo central. Que menciono, los electrones de valencia que no se pueden ubicar en el contexto de los ligandos se deben proporcionar en el átomo central. Vamos a realizar un ejemplo de lo que estoy mencionando, ¿no? Listo. Vamos a hacer con el dióxido de carbono. Ya. Con el dióxido de carbono. En este caso, vamos a ver cuántas moléculas yo tengo. Miren, en este caso tengo una sola de carbono.
Carbono tengo una sola. Y me dice que tengo dos de oxígeno. Debemos tomar en cuenta siempre el subíndice para yo saber cuántos es lo que tengo que colocar. En este caso el carbono solo tengo uno y oxígenos tengo dos. Recuerden que mencionaba yo que deben estar separados en este caso. Siempre deben estar lo más separados posible los ligandos. En este caso, estos son los ligandos, ¿no? Recuerden que el de central se puede decir que siempre se coloca al menos electronegativo. En este caso, también el que se encuentra en menor proporción entre el carbono y el oxígeno, pues el carbono se encuentra en menor proporción. De ahí vamos, en este caso, al oxígeno, que tengo dos oxígenos. Listo, coloco uno, coloco dos. Ahora me dice que los ligandos, como menciono, siempre se ubican lo más posible, lo más lejos posible, perdón, y también que siempre tienden a contener cuatro pares electrónicos para así solventar la regla del octeto que mencionaba, ¿no? Y vamos a poner en este caso los electrones de valencia. Vamos todos a la tablita periódica que les mencioné. Vamos todos a la tablita periódica. Y el carbono, ¿en qué familia está? Recuerden que ya les enseñé las familias, ya les enseñé los periodos. En este caso, ¿en qué familia está el carbón? Ya, todos están ubicados. Ya, ¿cuál es la familia? ¿En dónde está ubicado el carbón? ¿Qué familia es? Cuéntenme. El carbono está ubicado en la familia 4A, ¿no? ¿Sí ven? Carbono, familia 4A. Y el oxígeno está ubicado en la 6A. Entonces, según estos números, yo coloco en la estructura de Lewis. Me voy en este caso a realizar la estructura de Lewis, ¿no? Entonces, mi carbono me dice que tiene cuatro. ¿Cómo coloco yo esos cuatro? Recuerden que son puntitos. Listo. Coloco cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Coloco sus cuatro electrones, en este caso que corresponden a la familia en la que está ubicada. El oxígeno, ¿cuántos mencionaba yo que tenía? El oxígeno, ¿en qué familia está ubicado? ¿En qué familia tenemos al oxígeno? Tenemos en la familia 6. Entonces debemos colocar 6 puntitos. ¿Cómo colocamos? Dos, colocamos otros dos. Recuerden que debo colocar 6, ¿no? Entonces coloco 2, coloco 4 y coloco 6. Listo. 6. Recuerden que debemos completar la regla del octeto, ¿no? Y aquí también tengo 6 porque es del oxígeno mismo, ¿no? 6 también. Listo. Y completamos la regla del octeto porque en este caso, ¿cuáles se comparten? Se comparten estos 4 electrones y también se comparten estos 4 electrones. ¿Sí ven? Comparto en este caso, yo ya cumplo la regla del octeto, tanto en el oxígeno como en el carbono. Miren, estos dos enlaces que comparte el oxígeno con el carbono, aquí ya comparte y ya forma los 8. En cambio, en el carbono solo tengo dos y él comparte otros dos, en este caso de este lado y de este lado, y ahí ya formo los 8. 2, 4, 6 y 8. Y en el oxígeno igual comparte, en este caso los del carbono acá, y ya tengo yo 8. Si ven, están compartiendo sus electrones. Comparten en este caso como menciono.
Si solo tomamos en cuenta nuestro oxígeno que tiene 6, comparte los dos electrones con el carbono. Y ahí ya tiene 6 y 2 que comparte con el carbono, ya tengo 8. Mi carbono tiene 4. ¿Sí ven? Mi carbono tiene 4. Entonces, si mi carbono tiene 4, debe compartir 4 electrones más, que en este caso comparte 2 con el oxígeno que tiene al lado izquierdo y comparte 2 con el oxígeno que tiene al lado derecho. Y ahí el carbono ya solventa sus 8 electrones. En el oxígeno, ¿qué sucede? El oxígeno tiene 6. Al momento que se une con el carbono, comparte los dos electrones que tienen el carbono y forma también 6. Hay 8, perdón. Y forma 8, ¿no? Con los del carbono. Listo. Esta partecita está clara. Recuerden, de dónde yo veo cuánto tiene de los electrones de valencia, pues veo al inicio en la parte superior, veo dónde está colocado, veo en dónde está mi familia de elementos. Y ahí, obviamente, coloco. Por ejemplo, aquí tengo yo una tabla de los elementos. Y aquí yo puedo ver, déjenme ver si es que puedo copiarle para pasarle en el PowerPoint. Ya, aquí tengo yo la tablita. Entonces, ¿en dónde veo lo que yo les menciono? En la parte superior. Miren, el carbono está justo en la parte superior y pertenece a la familia 4. En cambio, mi oxígeno pertenece a la familia 6. 4 y 6. ¿Sí ven? Carbono pertenece a la familia 4 que tengo en la parte superior y oxígeno pertenece a la familia 6. ¿Preguntas en este caso? Ya, listo. Entonces, si yo les pregunto y les menciono de dónde, en este caso saco los valores que yo debo colocar en la estructura de Lewis, que en este caso son los puntitos, ¿de dónde yo formulo, de dónde yo obtengo esos números que debo colocar en la estructura de Lewis? ¿Qué me dice de dónde yo obtengo estos números para colocar en la estructura de Lewis? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Qué menciono? Pregunta para todos, ¿no? ¿Qué menciono?
de donde yo obtengo nuestro, de donde yo obtengo el número, en este caso, para la estructura de Lewis. Chicos, ¿dónde yo obtengo? Tengo a Gilda. Gilda, ¿de dónde yo obtengo estos números que necesito para colocar en la estructura de Lewis? Cuéntame. ¿No está Gilda? En este caso, Angelita, tal vez puedes contestar a la pregunta. Lisa, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Claro, Angelita mencionaba que de dónde yo obtengo los electrones que coloco en mi estructura de Lewis, en las que colocaba en este caso aquí. Miren, aquí tengo mi estructura de Lewis. ¿De dónde yo obtengo estos números, estos electrones de valencia para colocar en la estructura de Lewis? Angelita, obtengo a Nirvanim. ¿De dónde yo obtengo estos valores? Los valores obtengo de la tabla periódica. Recuerden que les menciono que desde a partir de la tabla periódica yo tengo estos valores. ¿Cómo los coloco? A partir de la familia en la que están? El carbono está en la familia 4 y por ello coloco 4, 4, 1, 2, 3 y 4. El oxígeno está en la familia 6 y por ello coloco 6, 2, 4 y 6.
2, 4 y 6. De ahí obtengo los valores para yo colocar en la estructura del X. Listo. Esto sería todo por la